Esta semana quería explicaros una tecnología que le están vendiendo como muy novedosa desde el punto de vista de la ingeniería. Estoy hablando del Hyperloop, que es algo así como una especie de nuevo sistema de transporte, un nuevo sistema de tren-bala, que aunque como idea lleva mucho tiempo entre nosotros, ha sido ahora Elon Musk el que ha decidido llevarlo a cabo, ¿no? Como esta semana ha habido unas cuantas noticias de que en Dubái se quería poner en marcha este sistema por primera vez, he decidido intentar explicaros cómo funciona todo esto del Hyperloop. El Hyperloop es básicamente un tren, pero que en lugar de ir sobre vías o raíles, va contenido dentro de un tubo. La gracia es que por cómo funciona podemos conseguir velocidades que son entre 2 y 3 veces más rápidas que las de un avión, ¿no? Con lo que si sumamos una velocidad más rápida que la de un avión y una comodidad como la del tren, tenemos un medio de transporte que es prácticamente ideal. A esto tendríamos que sumarle que encima conseguimos una eficiencia energética extraordinaria, es decir, muy por encima de lo que se consigue con cualquier otro medio de transporte. Y adicionalmente, y esto según sus creadores, seríamos capaces de instalarlo por mucho menos dinero de lo que cuesta, por ejemplo, una instalación de vías o una instalación de aeropuertos o cosas similares. El Hyperloop estaría formado por dos partes principales. La primera de ellas sería la infraestructura como tal, que sería el tubo. Este tubo sería un tubo de acero de 1,5 metros de diámetro más o menos, se suspendería en el aire, separado por apoyos a unos 30 metros aproximadamente, y como peculiaridad tendría un vacío parcial y unas bobinas en la parte inferior, ¿no? Todo esto ya veremos más adelante para qué sirve. La segunda parte sería el pod o el tren, o como lo queramos llamar, es algo así como la cabina donde van los pasajeros. La idea es que vayan unos 6 pasajeros por cada uno de estos pods. En la parte delantera lo que tendríamos es un compresor axial, en la parte trasera tendríamos un juego de baterías y en la parte inferior tendríamos dos cosas. Por un lado, unos patines para deslizar por ese tubo, ya veremos cómo, y por otro lado, un motor de inducción que es el que nos permitiría el movimiento a lo largo del tubo. Para poder explicaros cómo funciona exactamente esto del Hyperloop, primero me gustaría explicaros 3 pequeñas tecnologías que ya tenemos superadas, que utilizamos, que unidas son las que forman el sistema del Hyperloop como tal, ¿no? La primera de ellas, y aunque suene un poco ridículo, es la de la tecnología que utilizan las mesas de air hockey, ¿no? Estas mesas que encontramos en las recreativas con la ficha que le pegas golpes, rebotan y demás, ¿no? ¿Cómo funcionan estas mesas? Pues es muy sencillo. Lo que tenemos es una superficie completamente plana a la que le hacemos unos agujeritos. Al otro lado de lo que es la mesa, en la parte inferior, lo que tenemos es un pequeño compresor de aire que hace que salga aire por esos agujeritos. La gracia está en que la ficha que vamos a mover en realidad tiene una cierta forma, es decir, tiene como un reborde y una zona interna un poquito más estrecha, podríamos decir. Eso hace que la ficha suele coger más de un agujerito en cada vez, se rellena de aire, crea una película y hace que la ficha de alguna forma levite por encima de la mesa, ¿no? De esa forma, cuando le pegamos un castañazo a la ficha, conseguimos imprimirle un montón de velocidad, ¿vale? Se va rebotando, se va moviendo y conseguimos hacer todas las piruetas que queremos, ¿no? Esa es un poco la tecnología del air hockey que la vamos a utilizar en nuestro Hyperloop. Por otro lado, la segunda tecnología es la que utilizan los trenes magnéticos, los maglev, los trenes bala estos japoneses tan famosos, ¿no? Ojo, no nos interesa la tecnología de levitación como tal, porque esta la vamos a sustituir por otra. Lo que nos interesa es saber cómo se mueven, cómo consiguen coger velocidad estos trenes, ¿no? Para eso, primero, permitidme que os recuerde cómo funciona un motor. Es un motor eléctrico normal y corriente, sea del tipo que sea de continua, sea de alterna, sea de inducción o síncrono, da igual. Cualquier tipo de motor siempre funciona de la misma manera. Lo que tenemos es una parte que está parada, lo que se llama stator, y una parte que está en movimiento, que se llama rotor, ¿vale? Es decir, una parte parada y una parte que rota. Tan sencillo como eso, ¿no? Lo que estamos haciendo es, en una de las partes, crear un campo magnético que va girando. Y la otra de las partes lo que tiene es otro campo magnético que intenta pillar a este primero. De tal forma que si yo le meto una cierta velocidad, el eje, el rotor, intenta siempre imitar ese giro y conseguimos un movimiento. Es tan simple y tan sencillo como eso, aunque luego llevarlo a cabo no lo sea tanto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es abrir ese motor y hacerlo de alguna forma lineal. Es decir, lo que antes era una carcasa circular, ahora lo abrimos y conseguimos que sea una superficie. ¿Qué estamos consiguiendo con eso? Pues lo que conseguimos es que ahora, en vez de tener un campo magnético, digamos, que rota, por decirlo de alguna forma, y otro que lo que intenta es perseguirlo, lo que vamos a hacer ahora es crear un campo magnético que se mueve y otro que lo va a perseguir, ¿no? De esta forma, lo que hacemos es crear un campo magnético, digamos, adelantado a nuestro tren, y nuestro tren, por magnetismo, va a intentar pillar a ese campo magnético y vamos a conseguir imprimirle velocidad a esa cabina, ¿no? En realidad no es tan complicado, es decir, es cierto que luego implementarlo tiene su cosa, pero si lo veis en los diagramas, si lo veis como es, no tiene tanta cosa, ¿no?
La última tecnología que vamos a utilizar es la que habréis visto muchas veces seguramente en bancos o en supermercados, que son los tubos de vacío. Y bueno, incluso como gracia, lo habréis visto en los tubos estos de Futurama, de la serie esta de Matt Groening, es decir, estos tubos en los que tú te metías y te llevaban del punto A al punto B, ¿no? Como transportándote, ¿no? ¿Estos tubos cómo funcionan? Pues muy sencillo, es decir, tú tienes un tubo y lo que haces es meter una cápsula que queda más o menos ajustada a ese tubo, ¿no? Lo que hacemos es meter en un lado más presión que en otro y, lógicamente, por fuerza, pues se mueve en la dirección contraria. No tiene mayor misterio, ¿no? Entonces, esta es la gracia, es decir, estas son las tres tecnologías que vamos a utilizar para conseguir que nuestro Hyperloop se mueva. La secuencia de funcionamiento sería exactamente la siguiente. Lo primero que tendríamos es el tubo al que le haríamos un vacío parcial. Un vacío parcial es quitarle parte del aire que tendría en el interior para conseguir, por un lado, que la densidad de ese aire sea muy inferior a la que tenemos habitualmente y, por otro lado, que la presión sea inferior a la que tenemos fuera del tubo, ¿no? Esa es la primera parte, lo que jugaríamos con el tubo. La segunda parte sería la cabina como tal. La cabina, en el interior, lo que tendría es en la parte delantera un compresor axial. Este lo que haría, lo primero, antes que nada, es chupar todo el aire o gran parte del aire que tiene en la zona frontal, lo que es el trenecito, ¿no? Esto nos va a ayudar todavía más a que baje la presión y a que baje la densidad del aire en la zona frontal del tren, ¿no? ¿Qué hacemos con este aire? Este aire lo vamos a bifurcar y a llevarlo a dos sitios. Al primer sitio al que lo vamos a llevar es a los patines que va a tener en la parte inferior del tren para conseguir levitar sobre el tubo. ¿Cómo lo hace? Pues con la tecnología esta del air hockey. Esos patines lo que tendrían es una superficie punteada que soltaría el aire a través de los agujeritos y conseguiría flotar dentro del tubo, ¿no? Esa es la forma con la que conseguiríamos ese deslizamiento del tren en el tubo, ¿no? Sin necesidad de ruedas o de otra tecnología. El resto del aire comprimido iría a la parte trasera y nos daría un pequeño empuje, ¿vale? Muy leve. Esto no sería realmente lo que nos movería, sino que sería simplemente una pequeña ayuda a todo el sistema. Además, lo que tendríamos en la parte de abajo sería un motor de inducción. Ese motor de inducción lo que haría es jugar con unas bobinas que van situadas en el tubo y conseguiría moverse a toda velocidad a través del tubo, ¿no? Obviamente todo esto lo que estaría es alimentado por una batería que va dentro de la propia cabina, es decir, esa batería alimentaría por un lado al compresor y por otro lado a lo que es el propio motor de inducción lineal, ¿no? Esta es la idea de cómo funciona el sistema. ¿Qué ventaja tiene el sistema? Pues muy sencillo, y es que como prácticamente no hay aire en el tubo, es decir, lo que tenemos es muy pequeño, el empuje aerodinámico que nos frenaría sería pues prácticamente irrelevante, es decir, prácticamente cero, es decir, no nos afectaría prácticamente para nada. Con lo que podríamos viajar a velocidades muy por encima, por ejemplo, de las del sonido, sin que se produjesen ondas de choque y sin tener unos esfuerzos brutales para poder avanzar, ¿no? Esta es un poco la idea de cómo funciona exactamente un Hyperloop. Hasta aquí todo lo bonito del Hyperloop, ¿no? Pero digamos que también tiene algunas pegas, no todo es un camino de rosas, ¿no? El primer problema que veo es un tema de confort. El Hyperloop es bastante pequeño, es decir, es 1,5 metros de diámetro en el que deberían ir dos pasajeros uno al lado del otro y haría que estuvieses en una posición prácticamente tumbada para hacer todo el viaje, ¿no? En un viaje de 2 o 3 horas, pues no parece que sea una posición idónea para estar aguantándolo, ¿no? Por otro lado, tienes el problema de que a la velocidad que vas, a una velocidad tan alta de 2.000, 3.000 kilómetros por hora, cualquier pequeño, no bache, porque el tubo como tal no tendría bache, pero cualquier pequeña imperfección, fallo ligero en la flotabilidad y demás por el desgaste, por el uso, haría que sufrieses meneos importantes, ¿no? Que por mucho que se amortiguase interiormente, no creo que fuese cómodo ni una experiencia demasiado llevadera, ¿no? Eso es el primer punto, digamos, que falla. El segundo es un tema de seguridad. Digamos que si lo que estamos planteando son viajes de 2.000, 3.000, 4.000 kilómetros en un sistema que va a tanta velocidad, es muy fácil hacer un ataque terrorista o no terrorista al sistema. Es decir, simplemente con dañar ligeramente uno de los pilares en un punto que no esté bien vigilado, haría que cuando pasase la cabina por ese sitio, pues seguramente tendiese a estrellarse, ¿no? Y esto es peligroso. Es decir, esto no veo la forma de poder solucionarlo. Es decir, igual que un avión, derribarlo en vuelo, pues no es tan sencillo. Dañar una vía de estas, un tubo del Hyperloop, pues tampoco parece una cosa demasiado complicada, ¿no? A lo mejor simplemente a martillazos se podría hacer, ¿no? Y esto es un problema. El último problema es que, a pesar de que Elon Musk y su equipo y todos los concursos que están sacando dicen que son capaces de hacerlo en un precio estimado, cuando han ido a construirlo han visto que ese precio realmente no se cumple, sino que en realidad construirlo es bastante más caro, ¿no? Con lo que ya esa ventaja adicional que estaban proponiendo, pues no parece que realmente vaya a cumplirse, ¿no? Oye, no sabemos si todo esto se puede solucionar en un tiempo razonable y en cuyo caso tendremos un medio de transporte que será pues prácticamente ideal. Ojalá que sí.
El Hyperloop es un sistema de una cápsula que viaja al interno de un tubo a 1200 kilómetros. Es independiente de la energía normal, es alimentada completamente de la energía renovable. La construcción va a comenzar en el 2016. Pensamos que los primeros pasajeros van a venir en el 2018. ¿Cómo te va a cambiar la vida cuando puedes viajar 600, 800 kilómetros en 20-30 minutos? Con un costo muy bajo. ¿Dónde vas a comer hoy? Esas cosas nos cambia cómo vamos a vivir. Imagina una cápsula con gente, llena de gente, que levita dentro de un tubo. Y dentro del tubo tienes una presión muy baja, muy similar a un avión que está en mucha altura. Entonces encuentra poca resistencia. Puede viajar con mucha velocidad y poca energía. La energía viene completamente de energía renovable. Entonces, cinética, solar y también el viento. Lo que sientes es solamente cuando toma velocidad, ¿no? Y cuando hay una curva, se puede hacer muy confortable. Entonces, el límite es 1 G por la aceleración y 0.5 G lateral. Entonces, es muy poco. Lo vas a sentir un poco, pero una vez que está en velocidad es normal. Lo sientes como cuando estás en un avión. La gente está pensando a viajar dentro de un tubo por muchos años, más que 100 años. Ahora tenemos la tecnología para hacerlo posible. Es más rápido, más seguro, costa menos. Entonces es la solución ideal. No sé si se puede decir que no va a tener un accidente. Lo que puedes decir es que tiene una probabilidad menor que un tren tradicional, por ejemplo. La construcción está hecha con pilones. Entonces, cuando tienes un problema de terremoto, los pilones pueden compensar por el movimiento de la tierra. Ya en los años 70 teníamos pipelines de gasóleo que sobreviven a un terremoto de más de 7. Tenemos la tecnología para hacerlo, es muy fácil. Nosotros somos una startup, somos una empresa muy joven. Hay un team increíble que tienen un background que vienen de la industria como Airbus, Boeing, Tesla, SpaceX, NASA. Cuando estoy hablando con la gente, mucha gente se apasiona, quiere cambiar el mundo también, quiere ser parte de una innovación.